Perfecto. Entonces, ha sido un repasito como para que vean posiciones de agarrotamiento, tanto en el mecanismo de manivela biela corredera, como en un doble balancín de Grasov o de no Grasov, porque son cosas que ya vamos a ver ahí al toque, la vamos a ver. Entonces, acuérdense, estas posiciones de agarrotamiento del manivela biela corredera define las posiciones extremas del balancín de salida. Eso lo vamos a usar ya nomás. Y en función de esto vamos a sintetizar. Así que era importante que ustedes lo vieran. Aquí este es un ejemplo claro de una síntesis de un mecanismo, que es la apertura de la compuerta de una camioneta, en el cual es un mecanismo que yo necesito que se agarrote, justamente para que la compuerta no se pueda cerrar fácilmente. Una vez que quedó abierta, queda agarrotada, o sea, estos dos eslabones quedan colineales y lo hacemos que pase contra un tope de tal manera que por más fuerza que le hagamos a la compuerta, no la vamos a poder cerrar. Esto mismo lo usamos ¿a dónde? En una escalera tijera. ¿Para qué? Para dar la posición de agarrotamiento del mecanismo y de esa manera la escalera no se vaya a cerrar cuando estemos nosotros arriba. O en una mesa de picnic, o bueno, en un montón de situaciones. Entonces, tanto los mecanismos, cualquier mecanismo es un mecanismo que nos va a servir. El tema es la aplicación a la cual vamos a tener de ese mecanismo. Bien, esto de vuelta es una forma son parámetros, agarrotamiento y ángulo de transmisión son parámetros que nos permiten dar un juicio, nos permite juzgar rápidamente, de una manera muy simple, el comportamiento o la calidad que va a tener esa posible solución a nuestro problema, sin llegar a hacer ningún análisis profundo como sería determinar posición, velocidad, aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la función que tiene el de analizar un mecanismo inmediatamente a través de hacer un modelo de ese mecanismo y ver cómo se va a mover, básicamente. Si vamos a tener posiciones de agarrotamiento o no, o si vamos a tener ángulos de transmisión muy pequeños, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a la síntesis dimensional entonces. Dijimos que la síntesis dimensional es la síntesis a través de la cual nosotros vamos a determinar las longitudes de los diferentes eslabones que van a conformar el mecanismo que va a controlar los movimientos deseados. ¿Sí? Dijimos también que esta síntesis dimensional puede ser analítica o puede ser cualitativa, perdón, y a través de una síntesis de tipo hemos determinado que esta síntesis es la que nos va, o sea, que hemos determinado que un eslabonamiento, o sea, un mecanismo de 4 eslabones, va a ser la solución correcta a nuestra necesidad, a nuestro problema de diseño. Los métodos más sencillos para llegar y más rápido para la síntesis dimensional del eslabonamiento de 4 eslabones es la de la aplicación de los métodos gráficos, que son, vuelvo a repetir, muy sencillos y rápidos. Lo que sí tienen la limitación de que sirven, o sea, son aplicables hasta 3 posiciones de diseño. Es decir, como en el caso de la cuchara de la máquina retroexcavadora, dimos 3 posiciones para características de esa máquina.
que define, como dije, la función de la misma. ¿Estamos? Excavar es clavar para cavar, recoger la tierra y volcar la tierra sobre un camión, por ejemplo. Hasta 3 posiciones nosotros podemos resolverlo en forma gráfica. Para más posiciones ya tendríamos que usar la síntesis analítica o numérica. Que vamos a tratar de ver, si no, ya vamos a ver cómo hacer. Las técnicas utilizadas para la síntesis gráfica son muy simples, están basadas solo en la geometría de Euclides, o sea, la geometría euclidiana, que es la que ustedes han aprendido en los primeros años de la escuela primaria. Es decir, trazar perpendiculares, paralelas, bisectar líneas, bisectar ángulos, son todos los conocimientos que necesitan para esta síntesis gráfica. Recordar esto, si no lo tienen claro, hay que recordarlo nada más, y lo vamos a hacer a través de hacer unos ejemplos acá. ¿Qué van a ser los elementos que van a utilizar como herramientas? Y bueno, el compás, el transportador o la regla. Si es que vamos a trabajar en un tablero, y si no, usaremos todas las técnicas que nos permite el AutoCAD o cualquier método de dibujo por computadora. Bien. La primera que vamos a ver es la síntesis de 2 posiciones. Síntesis de 2 posiciones, es decir, vamos a definir 2 posiciones discretas de un cuerpo, ¿sí? Y esto, cumpliendo esta necesidad de 2 posiciones discretas de un eslabón, vamos a determinar o sintetizar el mecanismo que va a cumplir con esta necesidad. La síntesis de la síntesis de 2 posiciones puede darnos 2 caminos, dos caminos en la resolución de la misma. Una es la salida balancín, que normalmente nos va a llevar a una solución de un mecanismo de 4 eslabones de manivela balancín de Grashof, y que normalmente da como resultado poder cumplir con lo que tiene que ver con la generación de funciones. Es decir, en este caso, que vamos a ver aquí nomás en un instante, colocar a un eslabón de salida en 2 posiciones angulares en el plano. Entonces, por eso, salida balancín con rotación pura, vamos a tener como resultado que la síntesis nos va a arrojar como solución un sistema de manivela balancín, y esto va a ser una clara situación de generación de función. La otra es salida acoplador, es decir, yo puedo salir. ¿Cuántos eslabones tiene el cuadrilátero articulado? Es simple esto. ¿Cuántos eslabones tiene un cuadrilátero articulado? 4. Uno es bastidor, que no se mueve. El otro es la manivela de entrada, por donde entra el movimiento. Por lo tanto, nos quedan 2 eslabones por los cuales va a salir el movimiento. Uno es el balancín y el otro es el acoplador. O sea, es muy, muy simple esto. No tiene nada del otro mundo. El tema es saber diferenciar y qué nos presenta cada una de estas posibilidades. ¿Ah? Bien,
La salida acoplador nos va a dar la posibilidad de movimiento complejo, a diferencia de salida balancín que nos da rotación pura. Como no puede ser de otra manera, el balancín es un eslabón que solamente rota respecto del bastidor. En cambio, el acoplador es un eslabón flotante, es el eslabón que tiene movimiento de rototraslación. Y de ahí su riqueza en cuanto a los movimientos, ya sea de trayectoria o de posición que podríamos lograr con él. Entonces, la salida acoplador, como les vengo diciendo, es más general y es un caso de generación de movimiento que también puede ser de generación de trayectoria, como les dije. En el caso de que sea generación de movimiento, lo que nosotros vamos a pedir en este caso es dos posiciones de una recta en el plano, ¿ah? Que se van a definir como la salida de ese mecanismo. La síntesis de este problema nos va a dar o nos va a definir normalmente un mecanismo de doble balancín, no de manivela balancín, sino de doble balancín, que es un mecanismo que, como ya sabemos, es un mecanismo que, por lo tanto, esto va a dar como resultado un caso de generación de posición. ¿Mm? O también de generación de trayectoria, como ya vamos a ver. Ahora a lo que iba es que vamos a tener un mecanismo de doble balancín y como ya sabemos, un doble balancín es un mecanismo que va de una posición de agarrotamiento a otra posición de agarrotamiento. O sea, no tengo ningún eslabón que sea manivela en el sentido de que yo pueda asociarle un motor que siempre gire en el mismo sentido. Entonces, ya vamos a ver cómo vamos a solucionar esto agregando una diada, ¿sí? Una diada motora. O sea que a este mecanismo de cuadrilátero de doble balancín, para poder controlar su movimiento entre las dos posiciones de agarrotamiento, vamos a agregarle una diada, que ustedes saben lo que es una diada. Es la unión de dos eslabones a través de una junta. ¿Mm? Esto, ya van a ver, va a generar un mecanismo, un submecanismo dentro de este mecanismo, y la suma de esos dos mecanismos me van a dar un mecanismo de 6 eslabones, que ese mecanismo de 6 eslabones se denomina mecanismo de Watts, que va a tener 6 barras, ese mecanismo de Watts. Bien. Empecemos con estos ejemplos que les va mostrando el libro, que básicamente muestran cómo ir sintetizando un mecanismo en función de que se cumpla una determinada situación. El problema básicamente que nos presenta es la de diseñar un mecanismo de manivela balancín de Grashof, o sea, un mecanismo de 4 barras, para mover a un eslabón que va a ser balancín entre dos posiciones que están separadas 45 grados. ¿Está bien? Cumpliendo que el tiempo que ocupa ese balancín en ir desde una posición de agarrotamiento a la otra, o sea, de transcurrir 45 grados entre las dos posiciones inicial y final de ese balancín, sea se cumpla en el mismo tiempo. ¿Mm? Y para poder mover ese balancín, vamos a utilizar un motor que tenga velocidad constante. O sea, esto es el enunciado del problema que alguna persona le va a hacer a ustedes. ¿Ah? Un cliente, un jefe en su trabajo, tenés que obtenerme un mecanismo
que me mueva un eslabón en dos posiciones en el plano que estén separadas 45 grados. Y que ese eslabón se mueva a la misma velocidad cuando va hacia una dirección o cuando vuelve a esa dirección. ¿Qué podría representar este eslabón? Balancín que se mueve, y podría ser, por ejemplo, la clapeta, o sea, una chapa que abre un conducto, abre o cierra un conducto a través de la cual sale, por ejemplo, un producto, por ejemplo, maíz. Podría ser, por ejemplo, la máquina o el silo que envasa el maíz, el trigo, la harina, lo que ustedes quieran. Entonces, tiene que abrir y cerrar con un mecanismo de manivela balancín, en este caso. Por decir un ejemplo cualquiera. Entonces, en función de eso, ¿qué vamos a tener? Nosotros vamos a tener que vamos a dibujar lo que conocemos. Lo que conocemos es que yo voy a tener un elemento, un cuerpo, del cual no tengo medida, se lo voy a dar yo, o sea, la longitud de ese eslabón, que sería O4B2 o O4B1, me lo estoy dando yo. Lo único que sé es que ese eslabón O4B2 va a moverse desde esa posición O4B2 a una posición O4B1 y al revés, por supuesto, y que esas dos posiciones están a 45 grados. Entonces, cuando nosotros tracemos a este eslabón en esas dos posiciones deseadas, en la intersección, ya vamos a tener un elemento definido, que va a ser uno de los pivotes fijos de ese mecanismo, que va a ser el O4, que va a ser parte del bastidor, respecto de la cual rota el eslabón de balancín, el eslabón de salida del mecanismo que vamos a obtener. Una vez que tenemos trazado a ese eslabón en esas dos posiciones, vamos a trazar una línea por los extremos de ese balancín, o sea, por los puntos B2 y B1, vamos a trazar una línea, que esta línea va a representar ¿qué cosa? La cuerda del ángulo que sostiene ese eslabón, o sea, de los 45 grados. O sea, cuando el punto B2 va hacia el punto B1, sigue una trayectoria circular. Y, o sea, describe un arco. El arco de ese, la cuerda de ese arco es justamente esta línea que nosotros estamos trazando por los extremos B1 y B2. Una vez que trazamos esa línea, que la vamos a prolongar en cualquier dirección, en este caso lo hemos hecho hacia la izquierda, lo podríamos haber hecho a la derecha, no hay ningún problema. Vamos a seleccionar un punto sobre esta línea. Ese punto va a ser otra elección libre que vamos a hacer nosotros. Esto es lo que nos va a dar lo que recién no me acordaba, no sé, se me borró de la cabeza, no sé por qué, hay momentos en que se me van las palabras, discúlpenme, pero estos son lo que se denominan los parámetros de diseño. Los parámetros de diseño son la elección libre de determinados valores, de determinadas variables que nosotros hacemos libre de elección. Entonces, el que yo elija al punto 2 sobre esta línea, en cualquier posición, es una libre elección, es un parámetro de diseño. Es darle valor a una variable desconocida. Y como esto es una clara, es un claro caso de
síntesis cualitativa, en el cual tenemos muchas más variables que ecuaciones, prácticamente no tenemos ninguna ecuación. Entonces, todo lo hacemos en función de ir eligiendo los parámetros, básicamente. Entonces, ya tenemos al definir este punto O2, que va a ser mi segundo pivote fijo, hemos definido al eslabón bastidor. Es decir, la línea que une el eslabón O2, el punto O2 con el O4, va a ser nuestro bastidor. Bien. Entonces, ya tenemos de ese mecanismo, tenemos dos eslabones, el eslabón bastidor y el eslabón de salida balancín, que lo hicimos de entrada. Bien, ¿qué nos está faltando? Y nos está faltando el eslabón manivela y el eslabón acoplador. ¿Cómo lo vamos a obtener a eso? Fíjense que este eslabón, para que vaya de esta posición B2 a la B1 y vuelva, tiene que seguir este arco que tiene esta cuerda. Entonces, la manivela va a ser un eslabón que va a estar moviéndose sobre esta línea también. O sea, va a girar alrededor de O2 y ¿qué va a pasar? Como ya vamos a ver, en las posiciones de agarrotamiento, que es la que acabamos de ver hace ratito, que nos dan las posiciones extremas de este eslabón balancín, se van a suceder sobre esta línea que es la cuerda. Entonces, si nosotros bisectamos esta cuerda, bisectar, ¿qué es lo que era? Era encontrar el valor medio, bisectar o una cuerda o un segmento, que es encontrar la mediatriz, o la bisectriz, que es la que define la mitad de este ángulo. ¿Ah? Entonces, ¿cómo vamos a trazar esa mediatriz? Existen diferentes métodos. El más simple sería tomar el compás y haciendo centro en uno de los puntos B2, por ejemplo, con un valor mayor que la mitad entre B2 y B1, hacer un par de arcos. Con centro en B2, hacer un arco por encima y por debajo de la cuerda. Luego, con el mismo valor, pero ahora con centro en B1, trazar otro par de arcos. ¿Ah? Miren que los colores están en función, de los arcos están en función de dónde he tomado el centro. Estos son azules, corresponde a B1, estos son celestes, corresponden a B2. Bien, con esto hemos encontrado la línea que va a cortar en el medio a la cuerda, o va a bisectar al ángulo en 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese valor de la mitad de la cuerda es lo que yo voy a medir y lo voy a llevar con el compás, y tomando centro en O2 voy a trazar una circunferencia alrededor de O2, donde esa circunferencia corte a la cuerda. Ahí me va a definir un par de puntos. Esos puntos son justamente los puntos que vamos a denominar como punto A2 y A1, y básicamente esta longitud es la longitud de la manivela de ese mecanismo. ¿Por qué? Porque fíjense, la suma de estas dos posiciones, ¿sí? El diámetro de esta circunferencia es igual al valor de esta cuerda. Y es justamente desde donde voy a desplazar a este balancín desde la posición B2 a la posición B1. Entonces, si ahora ustedes unen el eslabón A1 con el punto A1 con el punto B1, eso va a ser la distancia o la longitud del eslabón acoplador, ¿m? Que va a ser igual a la distancia que hay entre A2 y B2. ¿M?
Entonces ahí vamos a tener al mecanismo resultante. O sea, nosotros vamos a unir al punto A1, uy, no me sale, al punto A1 con el punto B1, y eso me va a dar el acoplador en una posición de agarrotamiento, y a la 1 con el O2, que me va a dar el eslabón manivela. Entonces voy a tener el eslabón manivela con el eslabón acoplador en una posición de agarrotamiento. ¿En cuál posición de agarrotamiento? En la posición extendida, en la cual los dos eslabones están sumados, dándome la posición extrema de ¿quién? Del eslabón de salida o balancín. Si ahora uno A2 con B2 es la misma distancia, que es el eslabón 3, y uno O2 con A2, y obtengo el eslabón manivela y el eslabón acoplador, también colineales, pero en la posición traslapado, es decir, cuando están restados, que me da la otra posición del eslabón de salida balancín en su otra posición extrema. Entonces, de esa manera, cuando esta manivela está girando y pasa por los puntos coincidentes con la cuerda, entonces vamos a tener las posiciones de agarrotamiento del mecanismo, y por lo tanto las posiciones extremas de este balancín de salida, que va a cumplir entre esas dos posiciones un valor de 45 grados, que es lo que nosotros necesitamos. Si ustedes ven, cuando el pivote fijo, el pivote móvil, que es la unión entre la manivela y el acoplador, ahí lo vemos mejor. El pivote, o sea, móvil A2, es la unión entre ¿quién? Entre la manivela y el acoplador. ¿Sí? Cuando este pivote pasa de la posición de agarrotamiento traslapada a la posición de agarrotamiento extendida, es decir, que es el punto en la posición A1, el mismo punto pero en la posición A1, ¿cuánto ha girado? Ha girado 180 grados, y el punto B2 ha ido de la posición, o sea, el punto B ha ido de la posición B2 a la posición B1, de una posición extrema a otra posición extrema. Ahora, cuando vuelve este eslabón a su posición anterior, es decir, ahora de la posición B1 a la posición B2, el A1, o sea, la junta A, pasa de la posición A1 a la posición A2, describiendo otro ángulo de 180 grados. Es decir, que cuando el balancín de salida va de una posición a la otra, o cuando regresa a la posición anterior, lo hace, digamos, para movimientos angulares de la manivela de entrada iguales a 180 grados. Es decir, que si yo muevo a este eslabón manivela con un motor de velocidad constante, como dice acá, si la velocidad es constante y los ángulos son iguales, ¿cómo va a ser el tiempo que tarda el eslabón de ir de la posición B2 a la posición B1 y de regresar de B1 a B2? Va a ser la misma. Por eso estamos cumpliendo con el hecho que dice que con igual tiempo hacia adelante y hacia atrás del balancín de salida. Como ya vamos a ver, esto sucede, ¿por qué? Porque hemos elegido al punto 2 sobre la cuerda. Ya vamos a ver que esto es un caso particular del general, en el cual este punto 2, cuando no se elige sobre la cuerda, va a generar diferencia de tiempo en el tiempo de ida con el tiempo de vuelta.
y eso va a generar lo que se llama los mecanismos de retorno rápido o avance rápido, como lo queramos decir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si analizamos rápidamente este proceso de síntesis, vemos que el único conocimiento que teníamos era que yo tenía un eslabón que tampoco tenía el tamaño de ese eslabón, pero que tenía que describir un ángulo de 45 grados entre dos posiciones extremas, que definían la apertura de esa válvula o de esa clapeta, de esa ventana que deja pasar algo, por decir de alguna manera. Entonces, empezamos por darle longitud al eslabón de salida, después sobre una línea que trazamos en cualquier dirección, que es la cuerda, elegimos un punto que lo definimos como el otro punto que define al bastidor, y finalmente disectamos a la cuerda para obtener la manivela y por lo tanto el acoplador o eslabón 3, que van a dar como resultado un mecanismo de manivela, balancín, con el cual vamos a cumplir nuestra necesidad. ¿Ah? Dos posiciones discretas del eslabón de salida en función de un movimiento de rotación de velocidad constante a la entrada. Eso es lo que hemos hecho. Esto es un claro caso de síntesis cualitativa. Hemos tomado decisiones, como les dije recién, de una gran cantidad de variables que, como ya les dije, son las que se denominan nuestros parámetros de diseño. Estas elecciones libres de estas longitudes o de las posiciones de determinados puntos hacen que nosotros, primero, de que esto sea una síntesis cualitativa, y segundo, de que el resultado de esta síntesis pueda o no ser satisfactoria. Entonces, esto nos va a obligar ¿a qué? A iterar, es decir, a volver atrás. Podría suceder, ¿qué cosa? Que básicamente podría sucedernos ¿qué les podríamos decir? A ver, que este mecanismo sea de no Grasov. ¿Qué significa que no sería de Grasov? Y que las longitudes de los eslabones que nosotros hemos obtenido, porque acá hemos obtenido la longitud de la manivela entre O2 y A1, la del eslabón acoplador entre A1 y B1, la de salida es B1 o 4, todas estas las hemos elegido. La distancia, o sea, la longitud del bastidor también la hemos elegido al elegir el punto 2. Y esto puede llegar a resultar de que sea un mecanismo de no Grasov, es decir, que la suma del más corto más el más largo no sea menor o igual que la suma de los otros dos eslabones. Entonces, no va a cumplir con que haya una manivela, por lo menos un eslabón que gire 360 grados, y entonces no va a funcionar. ¿Qué vamos a hacer si no cumple con que sea de Grasov? ¿Por dónde vamos a iterar? Vamos a tener que volver hacia atrás y hacer otra libre elección ¿de quién? De la posición del pivote fijo 2. Y volver otra vez a trazar en función de este nuevo pivote fijo 2 sobre la línea de la cuerda. ¿Sí? Esto nos va a dar otras longitudes de los eslabones y capaz que en este caso sí cumpla con que sea de Grasov. Repito,
una vez que yo veo que sí cumple con Grashof, lo más lógico es hacer, ¿qué de esto? Un modelo. ¿Qué es hacer un modelo? Es hacer a estos eslabones en una cartulina gruesa o maderitas finitas, hacerle los agujeros a la distancia correspondiente, unirlas y ver cómo funciona el mecanismo y ver si hay posiciones de agarrotamiento entre las diferentes posiciones para los 360 grados de giro de esta manivela, o si hay ángulos de mu, o sea, de transmisión, que son menores de 35 grados. Bien. Bueno, todo lo que dice ahí, que me olvidé de ir pasándolo, es todo lo que acabo de decir. Y más. Bien. Siguiendo con el tema de esto, vuelvo a repetir, esto ha sido un caso de salida de balancín con dos posiciones, o sea, salida de balancín con dos posiciones deseadas, pero en el cual el balancín solamente ha rotado, o sea que salida es rotación, que es un claro caso de generación de función. Bien, esto mismo, nosotros podríamos lograrlo en el caso de, es decir, con una salida de balancín, o sea, con una salida de rotación pura, podríamos hacer un desplazamiento complejo. Es decir, poner a un eslabón o en dos posiciones deseadas en el plano. ¿Cómo daríamos las posiciones de ese cuerpo, de ese eslabón? A través de, como ya lo hemos dicho muchas veces, a través de un segmento que defina a ese eslabón. Entonces, en el caso que vamos a hablar ahora, sería el caso de una generación de movimientos, pero siempre con salida balancín, generando dos posiciones con desplazamiento complejo. Entonces ahora, el enunciado de nuestro problema, el que nos presentaría a alguien, sería: diseñe un eslabonamiento de 4 barras para mover un eslabón CD de la posición C1 al C1 de 1, definida por estos dos puntos. C1 de 1 son dos puntos del cuerpo que definen un segmento. Y ese segmento está definiendo al cuerpo, y yo a través de dos posiciones de este segmento defino las dos posiciones deseadas de ese cuerpo. Las dos posiciones están definidas por C1 de 1 y C2 de 2. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es trazar